Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Otoño del Departamento de Ciencias de la Computación en CICESE. El día de hoy me toca arrancar la serie de charlas de este último día, la cual está titulada Medición y Análisis del Movimiento Humano. Mi nombre es Irving Hussein López Nava. Ahí abajo está mi correo por si alguien quiere tomar nota. De todos modos viene al final. Este es el contenido de la presentación. Voy a hablar un poco de mí. De hecho, a lo largo de la charla solo voy a estar hablando prácticamente de mí, de mis proyectos. Después voy a hablar del movimiento humano en general. De eso va la charla. Cómo medirlo, las aplicaciones y proyectos de investigación que tenemos aquí en el departamento y los retos del área. Muy bien, soy investigador del Departamento de Ciencias de la Computación, ya lo había dicho, en CICESE. Aquí van algunas fotos para quien no conozca el centro. Esta es la vista aérea hacia el centro, está como en una colina elevado. Nuestro departamento está por esta sección. ¿Sí pueden ver mi mouse? Sí. Sí. Perfecto. Entonces voy a activar el puntero láser. Nosotros estamos por acá. Esta es la entrada. Si van los que suben a pie, pues aquí se registran, empiezan a subir y esta es más o menos la ruta que hay que seguir porque hay unas escaleras, luego van subiendo y hasta acá llegan. Aquí está nuestro departamento. Esta es la entrada, la que les digo. Cuando quieran visitarnos, son bienvenidos, sobra decirlo. Esta es una foto de bienvenida de pre-COVID, por cierto, y se reúnen ahí a todos los que entran a las diversas áreas de CICESE y les regalan una playera y les toman una foto y ahí todo es felicidad. Esta es la vista hacia el océano, desde alguna unidad del CICESE. Es una vista increíble. Ok, yo trabajo principalmente, ya empezando a hablar de mí, en el área de Wearable Technologies, es decir, todas las tecnologías que son vestibles, móviles, ubicuas y aplicadas principalmente al análisis del movimiento humano. Mis áreas de investigación son ciencias de datos, machine learning y sistemas interactivos inteligentes. Este es un árbol de palabras que resume todas mis publicaciones científicas. Hago un compendio, después saco esta nube y aquí principalmente está con lo que trabajo. Sobra decir que trabajo con todo tipo de datos. Marcha humana, que tiene que ver con análisis de movimiento humano, con personas, entonces de alguna forma es también hay un poco de interacción humano-computadora, con señales, con sensores vestibles, aquí está esta parte, reconocimiento de actividad, extracción de características, todo esto pues es Machine Learning, sensores inerciales, análisis, sensor individual en vez de sensores, quizá ahí habría que filtrar un poco, movimiento en general, parámetros, y aquí son algunas fotos mías. Formación académica, soy maestro y doctor en ciencias computacionales por el INAOE. Ahí hice mi tesis de maestría titulada Adquisición y Análisis de Parámetros Biomédicos de la Marcha Humana utilizando sensores inalámbricos. Y mi tesis de doctorado, el reconocimiento de acciones complejas a partir del seguimiento de movimiento humano usando sensores vestibles. Y la licenciatura la hice en el bello estado de Morelos. Tengo algunas estancias de investigación interesantes en Turquía, España, Italia, Reino Unido, de 3 meses o más. En la de Turquía trabajé en medición de variabilidad en terapias de rehabilitación de miembro superior. En España, la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real. Bueno, esto fue en Istambul. Aquí en España fue análisis de la marcha humana en adultos mayores. En Italia, en Trento, trabajé en análisis de comportamiento e interacción humano-mascota. Es un área bastante peculiar. Y en Londres, trabajé en detección de emociones humanas en tareas cooperativas.
de estos proyectos también voy a hablar más adelante. Empecemos ahora sí con la materia. ¿Qué es el movimiento humano? Bueno, como lo pueden ver, tiene su origen en dos vocablos de latín, el verbo movere, que es sinónimo de mudar de un lado hacia otro, y el sufijo miento, que es equivalente a acción y efecto. El movimiento humano entonces es el cambio de posición del cuerpo humano o parte de él con respecto al tiempo y su punto de referencia espacial. Aquí hay una serie de términos que son interesantes. Con respecto al tiempo, entonces de alguna forma el movimiento se puede modelar con una serie temporal. Y su punto de referencia espacial, entonces también se puede ubicar en el espacio. Y cada uno de los segmentos o articulaciones del cuerpo humano puede tener una representación local y global. Aquí están algunos ejemplos de movimientos relacionados con diversas áreas. Bueno, esta es cuestión de calentamiento, son acciones de otro tipo, empujar. Estas son tipo yoga, otra es caminar, son ejemplos muy simples del movimiento humano. Ahora, podemos dividir las áreas de trabajo del análisis de movimiento en dos. La primera de ellas, medición del movimiento humano. Medirlo ya es un trabajo complejo en sí. ¿Qué es lo que se hace? Hacer el seguimiento en espacio o en tiempo, ya lo habíamos dicho. Y algo en particular que es de mucho interés es la medición de la marcha. A partir de la marcha se pueden obtener una serie de parámetros interesantes y estimar parámetros espacio-temporales como la cadencia, número de pasos, eso es medir. Y la otra parte es clasificar el movimiento humano. Ya lo medimos con algún tipo de sensor. De hecho, el movimiento también se puede medir con algunos instrumentos mecánicos, por ejemplo, los goniómetros que usan los especialistas en biomecánica, o con sensores, ya lo había mencionado. Bueno, se puede hacer reconocimiento de actividad, identificación de patologías, distinción de fases del sueño y entre otras. De hecho, el reconocimiento de actividad fue uno de los talleres que dimos aquí en la escuela. Bueno, esto del movimiento humano tiene una serie de aplicaciones muy, muy interesantes y con ellas convivimos todos los días. Este es uno de los videos más interesantes de la última época en la cual utilizan cámaras para hacer el seguimiento de las personas, de los integrantes de esta agrupación, y después con estos datos que capturan hacen una reconstrucción y hacen una animación. Seguramente no escuchan el video, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar si escuchan o no el video? Sí, sí se escucha, José. Ok, supongo que no lo escuchan entonces. Pues bueno, lo voy a ir narrando. Básicamente lo que hacen es colocar una serie de marcadores que son reflectivos a cámaras infrarrojas y mediante técnicas de triangulación hacen la reconstrucción y el seguimiento del movimiento humano. Entonces, si se dan cuenta, tienen una ropa especial y sobre la ropa o directamente sobre la piel colocan estos marcadores para hacer el tracking. ¿Vean? Pueden ver. Y ya sobre esto, si se dan cuenta, empiezan a hacer una reconstrucción de este tipo. Entonces, el seguir el movimiento, pues tiene aplicaciones de entretenimiento, sin lugar a dudas. Hay otras aplicaciones relacionadas con el deporte de alto rendimiento, en el cual, al igual que en el ejemplo pasado, se le colocan estos marcadores reflectivos directamente sobre la piel. Entonces se hace el seguimiento a partir de múltiples cámaras, como ya habíamos visto, para observar y hacer el seguimiento exacto de cómo realizan su deporte. Entonces aquí es un deporte en específico,
puede ser en béisbol, puede ser lanzar el balón en fútbol americano, patear el balón, etcétera. Y entonces, de alguna forma, poder eh, decirle a los atletas cómo mejorar su desempeño. No solo en el deporte, también hay ejemplos en los cuales estos sistemas que, que son mocaps o eh, realmente se llaman motion capture, eh, también para poder seguir el movimiento. Aquí es una prueba de análisis de marcha, como lo pueden observar, ya lo hemos hablado. Entonces, capturan todos sus parámetros de estos niños y mediante el seguimiento ya después se hace un análisis para observar cómo es que es su movimiento. Ok, aparte de estos grandes laboratorios, porque son muy costosos, estamos hablando del orden de millones de pesos, bueno, siempre se ha buscado otros enfoques y entonces surgió el área de Wearable Technology y sobre eso nos vamos a enfocar en adelante. Bueno, veamos, todo esto surgió principalmente con el avance tecnológico, sobre todo de unos dispositivos llamados acelerómetros. Uno de los más famosos al inicio de los 2000 fue el ADXL 330, un dispositivo que vemos aquí, y el cual fue integrado a múltiples dispositivos. El que causó revuelo, sin duda, fue el que se incorporó al control Wiimote de Nintendo. Esto permitió que la interacción en los videojuegos fuera más naturalista. Siempre pongo de ejemplo que en los 90s, cuando uno le prestaba uno de estos controles y quería girar, por ejemplo, en un juego de carreras, pues hacía esto, ¿no? Y el juego no respondía a este tipo de movimientos. Con el Wiimote, este tipo de interacción se hizo más naturalista. Ya los niños ya entendían que si giraban el control era como si giraran el car, ¿no? Y eso se hace gracias a este tipo de dispositivos como acelerómetros. Y después hay otro aditamiento que se le incorporó que se llamaba WeMotion Plus, ahí traía un giroscopio, todavía lo hacía más preciso. Otras actividades que hacían, por ejemplo, los que lo recuerdan, el Wii Sports, se podía lanzar la pelota, bueno, de béisbol se podía batear, se podían jugar bolos, entre otras cosas. Estos dispositivos después se incorporaron a los smartphones por ahí de los 2010, por ejemplo, aquí en uno de los iPhones. Entonces, aquí ya podías tener lecturas y este mismo sensor pues ya empezó a colocarse en múltiples dispositivos como smartwatch. Incluso el Google Lens tiene un acelerómetro aquí adentro. Ya no hay un dispositivo que no tenga los activity trackers, los smartwatches, el celular, ya todo trae acelerómetros y eso te permite medir de alguna forma las señales inerciales de los objetos. Hay otros dispositivos todavía más especializados que se les llaman unidades de medición inercial y son como este de aquí. Y este pequeño dispositivo no solamente trae un acelerómetro, trae un giroscopio. El acelerómetro te mide la aceleración lineal, el giroscopio la velocidad angular y el magnetómetro la fuerza del campo magnético. A esto se le agregan otro tipo de elementos como la batería, algunos traen almacenamiento, conectividad de algún tipo, por ejemplo Bluetooth. Y de aquí se pueden extraer estas señales crudas que les acabo de decir e incluso se les puede extraer una orientación local. Esta orientación local se puede estimar, claro está. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, tenemos estos sensores, los incorporamos al cuerpo humano, pero podemos utilizar varios que puedan simular o que se puedan comunicar para realizar el seguimiento en conjunto de todo el cuerpo humano? Bueno, se han propuesto muchos modelos. Aquí nosotros propusimos una configuración mínima basada en 5 sensores, uno colocado sobre el tronco,
2 sobre extremidad superior, 2 sobre extremidad inferior, y mediante un modelo cinemático compartían la orientación local y de alguna forma se obtenía una información precisa. Aquí muestro cómo es que se usaron estos IMUs atados al cuerpo humano. Aquí en este sujeto de prueba tiene los sensores. El sensor 1, les decía, está colocado sobre la espalda baja, sobre el antebrazo, brazo superior, sobre la pierna y el muslo. Y bueno, en este experimento se utilizaron un par de cámaras para saber qué es lo que estaba haciendo la persona. Pero bueno, esta es la configuración de los sensores. Los niveles de datos, les había dicho, se pueden separar en bajo nivel, estos datos crudos, y se puede hacer un análisis. Por lo regular, durante varios años, los primeros estudios sobre reconocimiento de actividad se hicieron con lecturas crudas de los acelerómetros, pero estos datos se pueden combinar para obtener datos de alto nivel, que es una posición y una orientación. Para poder calcular o estimar la orientación, que es uno de los más importantes, hay dos enfoques, uno mediante estimación directa y otro sobre utilizando estimación combinada. La directa no considera las restricciones anatómicas del cuerpo humano. Pongan que tenemos esta configuración y solamente tenemos las lecturas locales, es decir, cómo es que se mueve el sensor desde su posición inicial, pero sin tener en cuenta restricciones anatómicas ni que depende de otro segmento anterior. Esto sí lo hace la estimación combinada y se usa normalmente en modelos cinemáticos. Para la estimación de la orientación directa se puede realizar mediante las lecturas crudas de los sensores, ya les había dicho, por ejemplo el giroscopio. Si integras la señal, porque es grados sobre segundos o radianes sobre segundos, si lo integras, le quitas el tiempo y entonces ya tienes la orientación local. Sin embargo, tiene un problema si solo usas esta lectura, porque vas a tener un error acumulado sobre el tiempo, algo que se llama drift. Para corregirlo se utiliza un nuevo vector que vaya corrigiendo estas estimaciones y se hace con un vector de observación. Entonces, el acelerómetro tiene una señal la cual está supeditada a la gravedad. Entonces, el acelerómetro, siempre que tengan una lectura, ustedes pueden buscar una aplicación para leer el acelerómetro de su celular. Son gratis. Siempre les va a dar en el eje Z, el que está apuntando hacia abajo, un menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados, que equivalen a una gravitación. Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Entonces ahí ya tiene de alguna forma fijo un eje. Y el magnetómetro pues también tiene un eje que está apuntando hacia el polo norte, entonces tienes dos. Si sacas un eje ortogonal, bueno, de alguna forma tienes ya una representación 3D y con esta representación vas corrigiendo las lecturas del giroscopio. Y aquí tienes una estimación de orientación que es más precisa solo usar el giroscopio. Esta es una estructura de un filtro de Kalman. Una vez que tienes las orientaciones locales, esto ya vendría a ser la orientación combinada, combinas todas estas lecturas de orientación local y les aplicas una restricción anatómica, que es un modelo cinemático. Aquí se especifican los grados de libertad para cada uno de los segmentos respecto a la articulación. El codo, por ejemplo, el codo te permite realizar dos movimientos, uno de flexión-extensión, que es este que les estoy mostrando, y el otro es la pronación-supinación del antebrazo. No puedes hacer esto a menos que tengas algún problema o te disloques, pero en general solo son dos. El hombro sí te permite 3 grados de libertad, son estos link 3, 4 y 5, que es abducción-aducción, que es cuando levantas el brazo en un lateral, flexión, extensión, que es hacia adelante, y rotación interna y externa. Entonces, todos estos grados de libertad se incorporan en un modelo cinemático, el cual se puede resolver.
Esto, entonces, vienen las lecturas de cada uno de los sensores, ya del modelo completo que nosotros propusimos, que era con 5 sensores, 2 para extremidad superior, el del tronco y 2 para extremidad inferior, que están representados por estos vectores, y cuando pasan a través del modelo cinemático ya se tiene la orientación de las articulaciones. Se tienen 5, pero esos 5 van a estar dados por 4 articulaciones que permiten la movilidad de los segmentos. Entonces ahí viene la parte interesante. Cuando tú colocas un sensor sobre este segmento, te va a dar la orientación local. Bueno, se supone que te da la orientación local de este segmento rígido, pero es orientación local. No te está dando el movimiento respecto a la articulación. Para eso tendrías que incorporar uno en un segmento anterior y entonces como se mueve este respecto a este, son los movimientos reales de la articulación. Por eso entran 5 datos y salen 4. El de las articulaciones hombro, codo, cadera y rodilla. Ahora, pues ya podemos hacer el seguimiento del movimiento humano con estos sensores vestibles, pero ahora, ¿realmente hay alguna ventaja de toda esta investigación respecto a estos grandes sistemas de video especializados? Bueno, sí se tienen muchas ventajas. El primero es que son portátiles. Imagínense que tenemos un sistema como este Exsense Mocap System, con los sensores que se colocan sobre el cuerpo humano, pues no tendrías que estar dentro de un laboratorio. Si se dieron cuenta en los 3 ejemplos que les mostré, son configuraciones muy especializadas, se requiere una alta calibración, muchas personas que estén ahí al cuidado de los datos, del sistema en general, y entonces es en un espacio finito. Con estos sensores, tú no requieres estar dentro de una sala, tú puedes salir y entonces no solamente es seguimiento indoor, también puede ser en exteriores, outdoor. Son robustos a iluminación. Bueno, para estos sistemas de cámara se tiene que tener una iluminación controlada. Si baja esa iluminación, bueno, ya las lecturas no son tan confiables. Y oclusión, ¿no? Si vas a hacer el seguimiento de una persona con estos sistemas, no debe de haber más personas dentro del espacio de trabajo. Con estos sensores no importa si tienes 10, 20 personas alrededor, a menos que tengan fuentes de mucha interferencia electromagnética, y sí habría problemas, ¿no? Hay desventajas, claro está. Esto que les decía, los errores acumulados en las estimaciones, porque no se tiene una referencia global. Se parte de una referencia local y se va haciendo el seguimiento y aunque se va corrigiendo, de alguna forma se puede ir acumulando el error. Ahí se tiene que ir haciendo recalibraciones constantemente. Por supuesto, la vida de las baterías está limitada. Obviamente estos laboratorios o sistemas de video especializados pues siempre están conectados a la luz. El consumo todavía es muchísimo mayor, ¿no? Eso no está dicho, pero es importante. Y son obstrusivos porque realmente andar trayendo tanto chunche pues no es algo cómodo. Una de las líneas de investigación apuntaba a que íbamos a tener en el futuro sensores incorporados a la ropa y se iba a poder hacer ese seguimiento. El día de hoy ese enfoque parece lejano, parece que todo apunta a que sea mediante dispositivos como los smartwatch, los activity trackers, los lentes inteligentes, zapatos inteligentes y otros elementos que vamos a ver más adelante. Algunas de las aplicaciones. Está el análisis de la marcha humana, les había comentado que fue mi tesis de maestría. Aquí el gold estándar, que es el instrumento por referencia que utilizan en el área clínica, es este tapete que se llama Gait Right. Si se dan cuenta, es una prueba de marcha en línea recta, como la que ya habíamos visto en uno de los ejemplos con los niños. Aquí lo hacen con adultos mayores para poder detectar los parámetros espaciotemporales de la marcha humana. Este sistema ya se los da. Y con un estudio longitudinal, es decir, siguiendo estos datos o estos resultados a través del tiempo, se puede predecir algún tipo de problema neurodegenerativo como la demencia senil o el Alzheimer. Incluso saber qué parámetros están relacionados con las caídas. Las caídas en adultos mayores es algo muy delicado porque cuando una persona
se fractura, pues se cae. Y si no tiene la atención en su momento, puede incluso hasta perder la vida. O quizá la caída no fue producto de una fractura, simplemente iba caminando, se tropezó o se atravesó el perro o algo y se cayó, se fractura y puede tener las mismas consecuencias, ¿no? La detección de caídas es muy importante en adultos mayores y algunos parámetros de la marcha humana están muy relacionados con el riesgo de caídas en esta población. Aquí lo que nosotros dijimos, bueno, sí, ustedes pueden citar a sus pacientes 2 o 3 veces por año, pero ¿qué pasa si se requiere un seguimiento todavía más continuo, ¿no? En casa? Entonces, estos sistemas pues no son muy caros y además no se podrían configurar. Ahí volvemos a la alternativa que habíamos propuesto de sensores inerciales. Aquí se utilizó un acelerómetro y se colocó en cada uno de los tobillos y se compararon los resultados que se obtuvieron respecto a este gold estándar. Aquí está uno de los videos en el cual pues están las personas del Instituto Nacional de Rehabilitación. Aquí estoy yo, más joven, lleno de vida. Y aquí a continuación le voy a ir adelantando, está el sujeto de prueba que camina a través de este tapete y de forma simultánea se están capturando los datos de la marcha con el tapete y con los sensores que nosotros estábamos trabajando. ¿Cómo es que nos fue? Bueno, se analizaron las señales, se detectaron algunos eventos importantes de la marcha, uno que se llama toe off, que es el despegue de dedos en la marcha humana, en este movimiento de bipedestación. Entonces ahí los pies se van alternando para ir avanzando. Entonces uno de los eventos de la marcha importante es cuando uno despega los dedos y ya pasa de la fase de estancia, de soporte sobre el piso, en una fase de swing. Y cuando termina esta fase de movimiento y hace contacto con la superficie, eso se llama heel strike, que es contacto del talón. Si se pueden detectar estos eventos adecuadamente a partir de las señales de aceleración que les había comentado, que es esta magnitud, bueno, a partir de esto se pueden calcular un montón de parámetros temporales, como el número de zancadas, que es respecto a un paso, heel strike de un pie contra otro, número de pasos, un paso es respecto a los dos pies, cadencia, número de pasos por minuto, tiempo de ambulación, tiempo de ciclo de marcha, tiempo de paso, tiempo en la fase de estancia, tiempo de la fase de swing, de movimiento, tiempo de soporte simple cuando una persona solamente tiene un pie contacto con la superficie y double support es cuando los dos pies están en contacto con la superficie. Y comparado contra este gold estándar, pues si se dan cuenta tuvimos errores muy bajos porcentuales en milisegundos, pues se ve un poco más grande, pero esto es el porcentaje real. En el que nos fue peor fue en este double support, pero pues el tiempo es realmente muy, muy bajo, ¿no? Pero aún así esto fue un gran logro y esta es una métrica de interrelación, de correlación intraclase. Esto se mandó a un foro médico de tecnologías médicas y ganamos el primer lugar en desarrollo de prototipos de este tipo. Después, con colegas de España, nos dijeron, bueno, está muy padre su trabajo, pero no es mejor que el uso de cámaras. Quizá no con estos sistemas, pero sí quizá con un Kinect. Ahí surgió la época de que pues las cámaras estereoscópicas bajaron mucho de precio gracias a los videojuegos, una vez más, gracias videojuegos, y pues dijeron, nosotros podemos hacer el seguimiento y estimar también estos parámetros de la marcha humana, entonces ya teníamos 3 enfoques aquí, basado en este tapete que son un arreglo de miles de sensores de contacto, de acá, nuestros sensores inerciales y ahora un sistema ambulatorio de video. Estos colegas de España, es una de las estancias de investigación que les comenté.
Y aquí no están los resultados, pero nos fue mejor. Después, el seguimiento de movimiento, que es otra parte de la medición, bueno, es algo importantísimo. Esto es el sistema que es capaz de seguir este movimiento. Esto ya se los había mostrado, pero se tenía que validar de alguna forma. Entonces lo validamos respecto a un Vicon que se tiene en el laboratorio de robótica de INAOE, donde hice el doctorado, para saber qué tan preciso era nuestra estimación respecto a este gold estándar en el área de análisis de movimiento, que es el Vicon, el que vale millones. Entonces hicimos una validación concurrente. Primero evaluamos el modelo de extremidad superior, luego el de extremidad inferior. Y esto es un poco de lo que se realizó en la validación concurrente en el modelo de extremidad superior. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos marcadores reflectivos que tienen en estos videos que les mostré al principio. Se colocan en posiciones específicas. Aquí están colocados. Y a la vez, pues tiene colocados los sensores inerciales. Aquí en la espalda tiene uno. Y si alcanzan a ver acá atrás, este es el modelo que sigue el Vicon. Estas son las lecturas de los sensores, esta es la orientación local, y eso entró al modelo cinemático para poder tener las lecturas y compararlas contra este sistema de video. Ahí está haciendo flexión, extensión del codo. Estos movimientos se los había mencionado. ¿Qué tal nos fue? Bueno, aquí tenemos tres gráficas que muestran tres de los movimientos. Estos son de hombro, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. La señal azul es la estimación con nuestro método. Este es el sistema de referencia, lo que nos dio el Vicon, y la señal en verde es el error. Y aquí están calculados. Aquí nos dieron errores de alrededor de 10 grados, que fue prácticamente al final de la cadena, pero al principio pues se tiene poco error, pero este error se va acumulando de alguna forma, ¿no? Aquí se logra recalibrar cuando se entra este elemento de la cadena cinemática, pero pues no está tan mal. Aquí depende de la aplicación. Si es una aplicación muy precisa, por ejemplo, rehabilitación, se tendría que refinar de alguna forma, sin duda, porque ahí impacta mucho o hay mucha diferencia si la persona que está en rehabilitación está recuperando o no la movilidad, por ejemplo, en el hombro. Importa mucho si fueron 5 grados o 6 grados o 7 grados. Entonces ahí no nos serviría, pero para otras aplicaciones, por ejemplo, reconocimiento de actividades, es más que suficiente. Y aquí es donde entra este tema de reconocimiento de actividades o de acciones. Entonces se capturan los datos con estos sensores, lo habíamos dicho, el arreglo de 5, se procesan las señales, se filtran, se suavizan, se estiman los ángulos con este modelo cinemático, se segmentan, se extraen una serie de características y se meten a un modelo de clasificación, el cual te dice qué actividad están realizando las personas. Este es parte de mi tesis doctoral. Y aquí están la evaluación que se hizo con este modelo, lecturas del modelo cinemático para poder clasificar actividades de la vida diaria. Tenemos un conjunto de 10 de ellas, las cuales incluyen cocinar, hacer el aseo, comer, peinarse, cepillarse los dientes, bajar y subir escaleras, sentarse, pararse y caminar. Y estos son los resultados que obtuvimos con 3 clasificadores de Machine Learning, Naive-Bayes, KNN y Adabus, que está basado en metaaprendizaje, y pues realmente nos fue bien. ¿Cómo es que supimos qué acción estaban realizando? Pues es lo que se le llama ground truth. Les había dicho que se habían colocado cámaras, una GoPro y los Google Lenses, para tener 2 vistas. Una vista de lo que están viendo a nivel superior en la cabeza, que son estas 2 tomas, y las 2 tomas de abajo, que son lo que ve la cámara GoPro que está abajo, ¿no? Aquí esto era comer, cepillarse los dientes, subir y bajar subir escaleras y caminar. Aquí el sujeto pues está realizando una de las actividades. ¿Por qué se le llaman actividades complejas?
lo mencioné durante el taller porque como tú te cepillas los dientes el día de hoy, seguramente va a ser diferente a cómo te los cepilles mañana y la próxima semana. Son actividades que tienen una alta variabilidad, ¿no? Entonces, esto es algo que es importante mencionar. Respecto a las matrices de confusión, que es una de las métricas importantes, ustedes lo saben, aquí uno de los algoritmos, como pueden ver, KNN, respecto a las matrices de confusión, subir escaleras y bajar escaleras tuvieron mucha confusión con una actividad que se llama caminar, y tiene sentido porque son actividades que pues tienen mucho que ver, ¿no? Que se confundan sentarse y pararse, pues también se puede perdonar, ¿no? Aquí quizá también tiene ese mismo grado de confusión. Esto es interesante, ¿no? Que aquí hay otra diagonal. Por lo regular tendría que ser todo esto oscuro, que quiere decir que no hubo confusión. Se confunden entre ellas en algunas instancias, entre las 5 que son mayormente ejecutadas por el miembro superior, y estas que tienen el miembro superior, pues tiene sentido que se confundan entre ellas. Lo que no tiene sentido, por ejemplo, es que cocinar y hacer el aseo pues se confundan con caminar como tal, porque por lo regular la naturaleza de la marcha pues son señales cíclicas, y estas suelen ser un poco más caóticas, ¿no? Estocásticas. Entonces esto está raro. Otra de las aplicaciones, les había dicho, es medir la variabilidad. Aquí este estudio era importante porque a las personas que les dejan una terapia para realizar en casa, se les dan instrucciones, y el aprendizaje ahí es por imitación. Como te dice el terapeuta que hagas esos movimientos, por ejemplo, uno de los movimientos de Fugl-Meyer, que es uno de los tests que les piden completar, es tocarse el hombro. Pero hay muchas formas de llevar la mano hacia la nuca, hacia el hombro, pues hacia acá, hacia la nuca. Entonces, uno de los terapeutas le puede decir, hazlo así, simplemente, sin tener que subir el codo. Hay quien le puede decir, no, tienes que realizar el arco de movilidad todavía más arriba. Entonces, aquí se evaluó la intervariabilidad entre el grupo de terapeutas. Se consiguieron datos de 3 terapeutas. Esto se hizo en Turquía, en Estambul. Y se consiguieron datos de no terapeutas. Entonces, se quería medir la intervariabilidad intergrupo e intragrupo para saber cómo se realizaban esas actividades. Aquí están un poco las gráficas. Por ejemplo, de este lado, que se está midiendo lo que se captura con el sensor colocado en el brazo superior, pues sí tiene sentido, ¿no? Digamos, los terapeutas, incluso los sujetos de prueba lo realizan muy, muy cerca. Aquí, por ejemplo, es extraño. 2 de los sujetos de prueba lo realizan muy diferente. Aquí, pues, esta señal no te da mucha información. Esto sí. Aquí se ve una diferencia, pero esto es lo raro que encontramos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el sensor que está más alejado, que es el que estaba colocado en el antebrazo, les digo, aquí sí detectamos incluso mucha variabilidad por ejemplo, en la acción de tocarse la nuca, ¿no? Entonces, vean, el terapeuta 2 lo hace muy diferente al 1. Aquí hay algunas diferencias, y esto es lo que se muestra en los hallazgos. También el movimiento humano puede ser utilizado para reconocer emociones, y este es uno de los temas más coquetos del área, porque pues las emociones humanas es otro campo de estudio muy interesante, que tiene mucha variabilidad y se manifiesta en el cuerpo humano diferente para cada persona. Por ejemplo, el nerviosismo, a algunas personas les empieza a dar un tic, algunas personas empiezan a mover mucho el pie. Cuando una persona está feliz, hay personas que son muy efusivas y tienen patrones diferentes a personas que son más contenidas. Entonces, estudiar las emociones a partir del movimiento humano es interesante. Aquí realizamos un experimento para medir cómo es que cambiaba el movimiento de una persona cuando se le sometía a una prueba cooperativa en la cual tenían que completarla contra el tiempo, contra el reloj, y una persona que era nuestro colega
se inmiscuía en el experimento y lo echaba a perder, y todo para observar la reacción de los sujetos de prueba. Esto es un poco el video, en el cual, bueno, lo terminaron en 18 minutos cuando lo tenían que completar en 10, tenían que armar, aquí tenían las instrucciones, tenían que armar un castillo como este tipo, y pues iban avanzando. Aquí están 4 tomas para observar la reacción. Ella avanzaba una parte, luego él avanzaba otra, después él echaba a perder la prueba, y cuando se vio que se les acababa el tiempo, ella le dijo, ¿sabes qué? Quítate, yo lo termino. No recuerdo en qué minuto es esa parte, pero ella entró en una fase de nerviosismo y de estrés porque él arruinó, ¿no? Era más o menos un buen actor, ella estaba viendo el contrarreloj. Bueno, le fui saltando, pero ella en algún momento les digo que manifestó ese nerviosismo mediante el movimiento humano. Este experimento estaba muy en pañales, pero de alguna forma era una prueba de concepto. Otra de las aplicaciones interesantes de seguir el movimiento no fue colocarle sensores a las personas, sino colocárselo a las mascotas. Las mascotas en algunas ciudades europeas es un tema serio. Es decir, si aquí se tiene ya actualmente la cultura del perrijo, allá los perros realmente son parte de la familia. Entonces, incluso hay albergues en los cuales los perros que son agresivos los meten a un tipo de rehabilitación y después los reintegran a la sociedad. Pero si quieren asegurarse, bueno, el gobierno, que cuando se reinserten no van a morder a la nueva familia, ¿no? Entonces querían detectar patrones de agresividad en perros respecto a 2 tipos de personas. Eso es el experimento que planteamos con su dueño, y cómo cambia respecto a un extraño que sería la nueva persona con la que con quien insertarían al perro. Y también era otro tema paralelo, pero saber qué tan fácil era robarse un perro. Es muy fácil que cuando a un perro que vive dentro de casa se le muestra la correa y sabe que es salir a pasear, pues se los llevan bien fácil. No todas las razas. Aquí tenemos uno de los perros que se rehabilitó con su dueña, se deja poner la correa muy fácil. Hicimos la captura de datos con alrededor 10 perros de raza distinta, y observamos en la mayoría que todos se dejaban, excepto perros de razas pequeñas, que apenas ve llegar a un extraño y quiere ponerle la correa, no se deja, ¿no? Entonces este es un tema, les digo, muy coquetón. Hay otro tipo de aplicaciones interesantes con sensores inerciales. Aquí lo que se planeaba era realizar o implantar, desarrollar e implantar un dispositivo vestible para detección de obstáculos que pudiera ayudar a personas con debilidad visual o ceguera a detectar obstáculos. Nosotros sabemos que la infraestructura en nuestro país no está muy bien como para personas de esta población. Entonces, que la tecnología pueda servirles de alguna forma para detectar postes o irregularidades en el camino es importante. Entonces aquí este vestible lo llevan aquí y les manda de alguna forma una alarma cuando detecta un obstáculo. Incluso si hay hoyos en el camino, les mandaba algún tipo de señal vibratoria o auditiva incluso. Ahora, ¿qué sigue? A partir de estas aplicaciones hay muchas más. Bueno, hay muchos desafíos. La mayoría de capturas de datos se hacen en escenarios controlados, así súper bonitos. En una casa que utilizaron en un estudio de la Universidad de Bristol, tenían una casa especial que estaba totalmente llena de sensores, y ahí llevaban a los sujetos de prueba a vivir y ahí los monitorizaban, pero tenían todo muy bien controlado. Eso es diferente a un estudio naturalista en el cual se les dice, bueno, te vamos a poner sensores y hazlo en tu casa, ¿no? Por ejemplo, esas actividades que nosotros realizamos, personas que ni siquiera tenían mesa para comer, comían en la cama, comían en su escritorio de trabajo. Sí era un sujeto decente, sí tenía la mesa para comer. Entonces, estos son problemas realistas realmente. La alta variabilidad inter e intrasujeto es algo que
ya había mencionado, todos realizamos actividades de formas distintas y la misma actividad incluso de forma distinta todos los días. Hay otro tipo de actividades, no todas son one subject, one action, es decir, una persona está caminando y solo camina durante ese tiempo. También hay, en lo naturalista es que las personas estén haciendo dos cosas a la vez. Esta persona está cocinando y está hablando por celular. Hoy en día nuestros jóvenes están todo el día con el celular y haciendo otra cosa. También pueden ser actividades intercaladas, que estás un poquito trabajando, los estudiantes sobre todo, están comiendo, trabajando, comiendo, no realizan realmente una sola actividad a la vez. Hay diversos grupos de prueba, por supuesto. La mayoría de datos es con personas sanas, jóvenes o adultos asintomáticos que no tienen problemas realmente de movilidad. Aquí hay muchísimos datos. Se ha estudiado poblaciones, personas adultas mayores, las cuales pues los mismos especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación nos comentaban que ya el ser adulto mayor es como una patología en sí, ¿no? Obviamente pacientes de un grupo en específico, les había dicho, personas en rehabilitación, algunos grupos en particular como ciegos, trabajamos también en algunos proyectos con sordos, entonces cada población tiene una particularidad. Hay otros grupos, por ejemplo, los niños, los adolescentes, los cuales tienen muchísima variabilidad porque están creciendo. Y también esta área es altamente dependiente de la tecnología. Les decía, hoy en día lo de los smartwatches está totalmente adaptado, ya está adoptado por la población. Los lentes no fructiferó cuando salieron, se calentaban mucho y requerían mucha batería, realmente no eran tan útiles. En algún momento va a volver esta tecnología. Los activity trackers son muy aceptados sobre personas que les gusta monitorear su salud. Hay algunos que ya te pueden medir la temperatura corporal y la oxigenación o la saturación de oxígeno en la sangre. Bueno, es importante. Pues teléfonos, de alguna forma, estos ya tienen sensores, te pueden utilizar. Hay tenis que ya traen sensores, cinturones, entonces de alguna forma vamos a estar instrumentados directamente. Las áreas de conocimiento para trabajar en este área, sin duda, la parte de entender cómo funciona el cuerpo humano tiene que ver con biomecánica. Procesamiento de señales, sí, son series de tiempo que hay que estar procesando e incluso inteligencia artificial, ¿no? Robótica, aquí les ponía la parte de los modelos cinemáticos, tiene que ver con modelos adoptados de esta área, reconocimiento de patrones, aprendizaje automático, etcétera. Otros proyectos de investigación relacionados con el movimiento que estamos trabajando actualmente, uno de ellos es el reconocimiento de emociones a partir de la marcha humana. Aquí les mostramos un ejemplo. Este proyecto lo tiene una de mis estudiantes de maestría. La detección de somnolencia a partir de rasgos de comportamiento y fisiológico, eso es muy importante para detectar si las personas tienen algún patrón que indique que ya se está quedando dormida. Pues incluso los gestos faciales son parte del seguimiento del movimiento, parpadeos, bostezos, que esté cabeceando, que ya deje de moverse durante un cierto tiempo. Esa es otra tesis de maestría. La traducción del lenguaje de señas a texto, que fue parte importante del taller que dimos, pues bueno, hay un lenguaje natural, sin duda, que es el lenguaje de señas. Cada país tiene el suyo, entonces cada uno tiene sus peculiaridades, pero se requiere traducir a texto, ¿no? Y si lo vas a pasar a un dominio, por ejemplo, el inglés es diferente a si lo pasas al texto en español, pero todo viene del seguimiento del movimiento humano y lo que significa. Y hasta aquí fueron 50 minutos de la presentación. Quizá haya tiempo para algunas preguntas. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta. Adelante. A mí me interesa mucho ahora sí que lo que es la inteligencia artificial, en especial aplicado al procesamiento y análisis de señales. Si quisiera, por ejemplo, empezar pues aprender pues sí, a adentrarme un poco más en estos temas, ¿qué es lo primero que debería hacer? Yo estudio sistemas computacionales, entonces eh, mi carrera no tiene algunas materias como procesamiento de señales, pero he intentado pues
pues yo estudiar esa parte por mi cuenta. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué podría empezar a hacer para, no sé, primeros proyectos o algo por el estilo? Gracias por el interés y por la pregunta. Sin duda, no todo lo que nos interesa nos lo enseñan en las carreras. Uno tiene que ser autodidacta. Afortunadamente, hoy en día hay muchísimos tutoriales, ya sea en YouTube o hay código que tú puedes ir checando. Te recomiendo que ya empieces a hacer análisis de datos en lenguajes que se utilizan para Machine Learning sobre todo y que ya traen soporte incluso para análisis de señales como Python o R. Entonces búscate unos tutoriales que te digan análisis de series de tiempo con Python, por ejemplo. Y te van a venir ejemplos sobre análisis de voz, es el área de speech recognition, análisis de movimiento como este que te decía, que te dan de alguna forma el seguimiento del movimiento humano. Incluso las imágenes pueden descomponerse en señales. Entonces, lo que yo te recomendaría es que te busques algún tutorial en un lenguaje específico que sea actual y que tenga alguna aplicación. Vas a encontrar mucha información. Si requirieras algún tutorial o te puedo pasar los links de alguno de mis cursos que te enseñan parte del análisis de datos. De hecho, el siguiente cuatrimestre voy a dar un curso de ciencia de datos aplicado a sensores, a datos de sensores. Te podría compartir el material o si tuvieras tiempo de entrar como oyente, claro que eres bienvenido. Si quisiera contactarlo después, ¿a qué correo podría hacerlo? Perdón. Está aquí al inicio. Hussein@cicese.mx. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues no es pregunta, pero me pareció bastante interesante. Muy buen trabajo. Gracias, Pedro. Estaba esperando tu pregunta o tu participación. Nunca me fallas. Yo tengo una pregunta más sobre Adelante. lo que mencionó de incluso prendas de vestir con estos sensores. ¿Cuál es como, bueno, yo recuerdo haber leído hace poco algo sobre Smart Clothes, pero ¿cuáles son como los retos ahorita para que, o sea, ¿por qué no es tan popular todavía eso? Sí, pues la ropa hay que lavarla. Es algo muy sencillo, ¿no? No puedes tener, la ropa acumula un montón de marcas biológicas, las cuales hay que ir limpiando. Estos dispositivos, la mayoría son electrónicos, entonces al día de hoy no hay una tecnología que realmente se pueda utilizar todos los días, se puede estar reutilizando. Hay prototipos en los cuales para la prueba lo usas, una prueba de concepto, pero no se puede usar mucho realmente. A diferencia, por ejemplo, de los tenis todo lo meten muy bien, lo encapsulan y tienen un montón de capas que lo protegen. Si esto lo llevamos a la ropa, tendría que ser ropa muy gruesa y pues no aplica realmente en todos los casos. Requeriría batería, conexiones, parece que el camino no está siendo por ahí. Eso, les digo, eso apuntaba hace 15 años, ahora ya no está tan claro. Gracias. No, gracias a ti. Ok, entonces digamos que esa fue la última pregunta. Les agradezco mucho haber asistido a mi charla. Si existiera alguna pregunta más adelante, puede contactarnos. Me parece que todos los investigadores están dejando su correo, pueden escribir al coordinador y saben que en el departamento tienen las puertas abiertas por cualquier cosa que quieran comentarnos. Les agradezco que tengan todos un buen día y un buen fin de semana.